la semana pasada fue Día Internacional del Alzheimer, eso fue el jueves. Y fíjese nada más, la contaminación aquí en la capital de la República Mexicana nos puede provocar Alzheimer. ¿Qué dato, Arturo Barba? Qué gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal, Luis? Muy buen día. Sí, investigaciones realizadas desde hace varios años por un equipo de científicos estadounidenses y mexicanos, encabezados por la investigadora mexicana Lilian Calderón García Dueñas, ha publicado artículos científicos en varias revistas especializadas como Biomolecules, Environment Research, Environment Science and Technology, and Journal of Alzheimer's Disease, entre muchas otras, en el que han reportado que la contaminación de la Ciudad de México, la contaminación atmosférica, que genera esas partículas finas PM2.5 y también unas nanopartículas tóxicas ricas en hierro, magnéticas, altamente oxidativas, que son producidas por la contaminación, principalmente, Luis, por aquellos vehículos que consumen combustible diésel y que no son regulados hasta ahora. Esto puede ocasionar los primeros signos de Alzheimer desde la niñez, Luis. Estos investigadores han analizado las autopsias de adultos jóvenes mayores de 30 años en la Ciudad de México y en el 99.5% de los casos han encontrado dos moléculas que son precursoras del Alzheimer, una que se llama tau, que destruye las neuronas, al interior de las neuronas, y otra acumulación de una proteína que se llama beta-amiloide, que genera que las neuronas se enmarañen y formen una especie de placas que van haciendo que el cerebro se vaya encogiendo, que son indicativos de esta enfermedad. Pero además, Luis, del Alzheimer, se han encontrado moléculas que son precursoras del Parkinson. Entonces, los investigadores señalan que esto ocurre porque los habitantes de la Ciudad de México están expuestos a cantidades enormes de contaminantes, mucho más allá de las cifras que recomienda la OMS o la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y esta acumulación desde antes de nacer de los capitalinos se va manifestando ya hasta hasta la tercera y cuarta década de vida, es decir, lo que digamos en términos normales el Alzheimer se empieza a manifestar en personas de más de 65 años. Aquí en la Ciudad de México, los primeros síntomas del deterioro cognitivo empiezan a los 30 o 40 años, Luis. Y esto es producto de la contaminación atmosférica de la Ciudad de México. Los investigadores ponen el acento en la grave repercusión que va a tener para el sistema de salud pública de nuestro país en los próximos años, porque el deterioro ambiental de la Ciudad de México no ha cesado. Es un problema, Luis, que se tiene desde la década de los 90 y que los políticos no hallan la manera de cómo enfrentar este problema, Luis. Oye, qué dato, ¿eh? Qué dato y qué nervio, no inventes. Por ahí Sí, platicábamos el jueves con una especialista y nos decía que ya hay exámenes para detectar tempranamente el Alzheimer, pero pues el asunto de la contaminación y que en la Ciudad de México en particular se empieza a detectar desde 30 o 40 años los primeros síntomas. ¡Ay, qué cosa! Pues a ver si vamos tomando en cuenta que el asunto de la contaminación no es tema de paja, querido Arturo. sí, y ya habíamos mencionado, Luis, que la contaminación ocasiona cáncer de pulmón y muertes prematuras en la Ciudad de México. Yo no sé qué espera la sociedad y qué esperan los políticos, sobre todo ahora que están en campaña desde hace 2 años, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la ex jefa de gobierno, eh, ¿qué esperan para poder enfrentar este grave problema? Los vehículos que utilizan diésel, Luis, los vehículos de transporte de carga, tanto de pasajeros como de mercancías, no son regulados y son los que causan la mayor cantidad de estas partículas PM2.5 y las nanopartículas tóxicas. Hay que regularlos, hay que someterlos a todos estos controles que sí es sometido el dueño de cualquier vehículo automotor particular. Gracias, querido Arturo. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
Sí, @Abanaf, hoy en su tinta en MBC Noticias, Luis, y también, por supuesto, en sapiensideas.com. Gracias, Arturo. Muy buenos días.